Muy buenos días República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11, esperando que todos ustedes estén bien y que nos den la oportunidad de a esta hora de la mañana hacerles compañía. Hoy tenemos un programa con un invitado que es muy visto en los medios de comunicación por su capacidad profesional. Se trata del licenciado Elvin Calcaño, reconocido politólogo dominicano, y a quien damos la bienvenida al programa. Yo sé que mucha gente dice, bueno, van a hablar de política, y yo pienso que sería muy bueno definir la importancia que tiene la política, y si en este mundo es más importante la política o la diplomacia es más importante. ¿Cuál de las dos? Y la importancia de la política. Bueno, gracias como siempre por la invitación, es un honor estar aquí siempre. La política es probablemente la actividad más importante que hay en toda sociedad, porque la política consiste en la forma, los mecanismos mediante los cuales se conduce y se dirige una sociedad. Por ejemplo, sin política no hay economía, la economía no se da en el aire, ni es una cosa espontánea, ni solamente técnica como quieren presentar algunos ahora en estos tiempos de tanta confusión. La economía se da dentro de un marco político, dentro de un marco institucional, ¿no? Dentro de un marco de Estado. Por eso es tan importante los países que tengan una buena dirección política, que tengan una clase política responsable, una clase política adecuada, instituciones adecuadas, porque todo eso conforma ese conjunto, ¿no?, político, valga la redundancia, que le permite a una sociedad conducirse adecuadamente, y una sociedad conducida bien tiene una buena economía, la sociedad funciona, la gente tiene estabilidad, la gente puede hacer sus cosas, hay seguridad, los muchachos pueden ir al colegio, los estudiantes a la universidad, etcétera. Entonces, la política es fundamental. Pero se ha satanizado la política. Sí, Es decir, aquí como que, o está desacreditada, mejor dicho, la política. sí, y es un fenómeno no solo de nuestro país, es un fenómeno mundial, de los últimos, como muestran muchos especialistas, yo es un tema que investigo un poco también, los últimos 30, 40 años se verifica en la mayor parte del mundo un descrédito de la política, y es algo que marca mucho el tiempo de hoy de nuestras sociedades. Ese descrédito de la política viene por dos vías fundamentalmente. Uno es la economización de la política, que eso ha ocurrido en los últimos 30 años. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Que se tiende a pensar en el tiempo de hoy, y así se manejan muchas cosas, de que la economía es mucho más importante que la política, y que la política es solamente como una especie de subsidiaria de la economía, y la gente, por ejemplo, temas que son Subsidiaria de la política. de la política, entonces temas que son, por ejemplo, de naturaleza política, los abordan en los medios de comunicación, las personas en su día a día, los propios políticos se tienden a abordar con terminología económica. Por ejemplo, se debate sobre, en nuestro país, y es un debate en otros países también, del tamaño del Congreso, que eso fue un debate que tuvimos los otros días, que si es muy grande, que si es pequeño, y fíjense que los términos que se utilizan para ese debate son términos económicos, es si el Congreso es barato, si es caro, cuando debería ser una discusión sobre la naturaleza política del Congreso, es decir, si es representativo, si es democrático, si aprueban buenas leyes, etcétera, si es un Congreso adecuado para nuestra sociedad en su momento actual y demás. Y por otro lado, el tema de la corrupción. La corrupción ha socavado mucho la credibilidad de la política, y por tanto la relación de la gente con la política. La relación de la gente con la política en la sociedad de hoy tiende a ser una relación negativa, de rechazo, porque la ven corrupta o porque creen que no produce nada. Exacto. Elmi, vámonos de lo general a lo particular. 2024 y perspectiva para el 2025 en términos políticos. ¿Qué pasó y qué se puede proyectar que nos espera? Bueno, el 2024 fue un año electoral en nuestro país, donde se eligieron nuevas autoridades. Y en 60 países del mundo en sentido general, es decir, sí, bastante activo. Sí, desde que se tienen datos, este ha sido el año donde más elecciones ha habido. Y hubo elecciones en la India, que es el país más poblado del mundo, ya le pasó a China hace aproximadamente un año y medio. Entonces, a nivel de nuestro país, un año electoral, nuevas autoridades, alcaldías, presidente, Congreso, unos temas que se estuvieron discutiendo en el país muy desafiantes, que tuvieron un curso por lo menos no esperado, o tal vez no querían que fuera así para el gobierno, lo que fue la reforma fiscal, sobre todo el tema que ya se está también, digamos, tomando forma, que es el tema de la reforma laboral, qué orientación va a tener. Y el país sigue creciendo económicamente, pero con un modelo económico que empieza a mostrar agotamiento y que empieza a preocupar a diversos sectores productivos, Lo que políticos, está agotado etcétera. es el modelo económico o el modelo político.
El modelo económico y el modelo político, ambos interconectados, me parece a mí. Este es un modelo económico, por un lado, que sí ha generado mucho crecimiento, pero no ha generado desarrollo social en la sociedad dominicana. Seguimos teniendo uno de los peores educación de toda América Latina, lo cual debería ser una vergüenza no nacional, después de tanto crecimiento que tengamos un sistema de educación de esas características. Es una sociedad todavía que muestra no articularse bien a tendencias que hoy tiene el mundo, por ejemplo, la economía del conocimiento, no tenemos buenas universidades, no generamos investigación, que son cosas fundamentales en el siglo XXI. Todavía hay el tema del tránsito, de mucha desorganización en distintos ámbitos. Es una sociedad que ha crecido económicamente, pero eso no se ha traducido necesariamente en el adecuado y el necesario desarrollo social. Sí. Entonces, eso muestra un modelo que pudiera estar agotándose. Elvin, ¿qué pasó en la República Dominicana? Que comenzamos el año 2024 y ya desde diciembre del año pasado se sabía, según las encuestas y la percepción, de que Luis Abinader iba a ganar en primera vuelta. Pero ganó bastante bien, con una imagen altísima, pero todo se ha ido derrumbando y como que el gobierno pareciera estar en crisis, porque como dicen en buen dominicano, no pega uno y tiene muchos escándalos de cositas que han ocurrido en el camino, como que hacen que el gobierno, siendo nuevo, luzca viejo. ¿Qué te han parecido los primeros meses de gobierno de este nuevo periodo de Luis Abinader? Bueno, han sido unos meses accidentados. El debate sobre la reforma fiscal yo creo que reflejó y avisaba de cómo de accidentado iba a ser este inicio de este nuevo gobierno, una reforma que no... Pero ya se sabía decir, porque él no dijo nada nuevo, que no, es decir, quizá el contenido, pero él, conjuntamente con los otros candidatos presidenciales, tenían el tema de la reforma fiscal en las propuestas de gobierno. Sí, pero no fue una reforma que se articuló y que se socializó con los actores adecuados, ni con los actores políticos, ni con los actores económicos, ni sociales. Entonces fue una reforma que cuando la anunciaron nadie sabía con quién era que se había hablado. Y una reforma como esa no es una cuestión técnica, es una cuestión política principalmente. Después vendría lo técnico y lo demás, pero primero es una cuestión política. Tiene que articularse políticamente una reforma como esa para lograr el consenso y que sea aceptada por la sociedad en sus diferentes niveles. Entonces yo creo que ya por ahí se avisaba que iba a ser un inicio de gobierno accidentado, como tú muy bien señalas, es un gobierno que tiene unos 4 meses, un gobierno nuevo, pero ya luce viejo, agotado, con muchas críticas en la sociedad y tendrán la encomienda de en este 2025 darle la vuelta a eso. En política siempre hay espacio para darle la vuelta a las cosas y yo creo que esa es la fundamental tarea de este gobierno, darle la vuelta a esa percepción de gobierno agotado, de gobierno errático en este 2025 que viene. Pero ¿de quién es la culpa? Porque, o bueno, los responsables, porque hay algunos que dicen que el tema de que el presidente anunciara con tanto tiempo de que no iba a ir a un otro periodo, le abrió la compuerta a muchas apetencias a lo interno del partido, que a su vez ha generado una situación de que cada quien ahora está en lo suyo y se han creado grupos con tendencias. Y eso obviamente que socava la unidad interna del partido que se refleja en el gobierno. ¿Tú estás de acuerdo con esa posición? ¿Y cómo contener eso que ya comenzó? Contenerlo va a ser muy complicado, muy difícil, porque ya están como desatados todas esas fuerzas, ¿no? Detrás de muchos de esos movimientos, candidaturas, hay intereses de todo tipo y eso está en la calle. Eso ya tiene una dinámica propia que detenerlo es muy complicado. Es decir, si el presidente del partido dice no se va a hablar de eso hasta el año que viene, ¿tú crees que le van a hacer caso? Es decir, muy difícil, muy difícil. Ahí se va a necesitar mucha conducción política por parte del presidente. Era el otro tema que yo creía. Yo creo que al país hoy día, al Estado Dominicano, al gobierno, le falta conducción política. Y tal vez esa falta de conducción política esté de algún modo vinculada a ese hecho de que a mí me sorprendió de que el día que el 19 de mayo, ¿no? Cuando el presidente se reelige en primera vuelta con un número muy importante, sí, una de las primeras cosas que dijo en aquella celebración en la sede del PRM fue que él no se iba a reelegir de nuevo. O sea, a mí me pareció eso muy... ¿Eso fue un error? Para mí es un error grandísimo porque desplazó de la discusión el hecho de que había ganado. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que esta reelección ni se celebró. Aquí no hubo una discusión de que cómo se había ganado primera vuelta. No hubo eso porque se desplazó del eje de discusión
se desplazó eso y lo que se puso fue, ya se empezó a hablar al otro día de que el presidente no iba de nuevo, en lugar de darle tiempo a que lo que se hable es que se había ganado, que se consolide ese tema en la discusión pública, ¿verdad? Y que eso le permita... ¿Eso es una falta de madurez política, una falta de estrategia, de asesoría o qué pasó ahí? Bueno, ¿O no sé. fue mucha emoción de parte del presidente o de quererlo hacer tan bien y tan transparente y tan honesto de su parte, de no postularse de nuevo y cumplir con lo que dice la Constitución? Yo creo que por un lado puede ser un acto de honestidad, de que es una persona honesta el presidente, un hombre serio, pero por otro lado no sé a quién responsabilizar porque yo no trabajo con ellos, ni trabajo ahí, ni conozco nada cómo se configuran las cosas, pero sí creo que puede ser una suma de factores que al final llevan a un error estratégico importante. Una cosa, el político debe ser frío. El político debe ser, como decía Max Weber, uno de los grandes teóricos de la historia, que debe de tomar distancia de lo que hace para poder analizarlo con frialdad. Debe tomar distancia de lo que hace para poder verlo con perspectiva, fríamente y actuar en consecuencia. Ok, entonces ese es el escenario que tuvimos en la República Dominicana. Ahora, ¿cómo los acontecimientos políticos que ocurrieron en varios países cambian la dinámica de la región y cambian la dinámica del mundo? Elecciones en Estados Unidos, elecciones en Venezuela, por poner un caso, y después entraremos al tema de la guerra, que ya son otras razones. Sí, es un escenario desafiante que va a repercutir en el país. Yo creo que hay una disputa política en América Latina. República Dominicana por ahora está medio como al margen de eso. Hay una disputa importante en América Latina entre sectores muy reaccionarios que se articulan a ese tipo de figuras como Javier Milei y demás, que están tratando de hacer como una especie de arremetida. Luego está estas izquierdas que han tenido un giro muy autoritario, tipo Nicaragua, Venezuela. Luego están estas izquierdas progresistas, tipo Boric, Petro, Lula, que están tratando de retomar una fuerza. Y todo eso está chocando hoy día en América Latina. Y a su vez eso va a tener que verse con el hecho de que viene Donald Trump ahora a partir del 20 de No enero. mencionaste el tema de Cuba y no mencionaste Haití, por ejemplo. Sí, bueno, Haití lamentablemente está bastante al margen de la discusión latinoamericana. Yo por trabajo y por relaciones académicas me muevo mucho en la América Latina y he vivido en varios de los países de la región y casi nadie habla de Haití, ni en los ámbitos académicos, ni políticos. Y eso, yo se lo ¿Eso es atribuyo. bueno o malo? Para nosotros es malo, porque yo creo que eso ha sido un error grave y gravísimo de la diplomacia dominicana y de la forma en que hemos abordado el tema haitiano. Nosotros no hemos sido capaces de poner ese tema en diálogo con los distintos sectores de América Latina. ¿Y cómo que no? Si este gobierno en diferentes cónclaves internacionales ha enarbolado esa bandera y ha llamado la atención quizá como ningún otro gobierno sobre el tema de Haití. Es que es una cosa es uno ir y dar una declaración en la OEA y otra cosa es crear un proceso para tú articular ese tema a los distintos niveles y a los distintos sectores en América Latina de una manera, vamos a decir, orgánica. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, en América Latina hay sectores académicos importantes de una línea más progresista de izquierda que son sumamente importantes en la academia latinoamericana y otros más liberales de derecha conservadores y que generan mucha opinión, que generan investigaciones, estudios, influyen mucho, influyen bastante. ¿Cómo la República Dominicana podría ponerse en diálogo con esos sectores a partir de cómo nosotros quisiéramos que se aborde el tema haitiano en América Latina, en cómo se interprete, cómo se discuta? Eso no se ha hecho, porque nadie maneja el tema de haitiano y no hemos sido capaces de nuestra posición sobre ese tema ponerla en diálogo, vuelvo y digo, con esos sectores de América Latina, porque yo creo que, y eso es muy de la condición de ser de islas, hay demasiado insularismo en nuestro país, muy local, muy según la discusión concreta de aquí. No, hay que poner ese tipo de temas. Pero ha sido un error dominicano, por ejemplo, o de la política diplomática del gobierno, mantenerse al margen de lo que está ocurriendo en términos de ese radicalismo quizá de la izquierda, las novedades, ultraderecha, derecha y esos cambios. Mantenernos al margen, eso no está bien, eso. Bueno, es que eso no directamente es algo que lo genera el gobierno, eso emerge primero de la sociedad, ¿no? En la sociedad se da un tipo de conflicto social y político que luego se traduce políticamente en ese tipo de derecha o de izquierdas. La sociedad dominicana hasta ahora no ha tenido... No estamos en eso. No se han dado condiciones para eso por ahora, podrían
podrían darse, creo yo, y creo que si se dan va a ser hacia la ultraderecha, como están ahora mismo el país, que creo yo, mi opinión. Pero todavía no se ha dado eso. Ahora, ¿cómo nuestro gobierno y nuestro Estado, viendo la cosa un poquito más amplia, una cosa es el Estado y otra el gobierno, cómo podemos ponernos en diálogo con esos distintos sectores? Bien, con tu permiso y el de los televidentes, vamos a una pausa y en breve regresamos. Continuamos conversando esta mañana en Telematutino 11 con Elvin Calcaño, politólogo. El tema de las elecciones de Estados Unidos y que Donald Trump asume en unos días como próximo presidente, y las elecciones de Venezuela, de México, por poner tres casos, ¿cómo eso determinarán quizá algunos aspectos en la política y las relaciones con la República Dominicana? Bueno, Trump es mucha incertidumbre, porque Trump entre todo lo que dice mucho, y lo que haga, habría que ver. Habrá que ver. Ya él fue presidente y yo diría que como un 80% de las cosas que dijo que iba a hacer no se hicieron. Entonces habría que ver si se hacen. Pero sí, va a ser un desafío, ¿verdad? Va a ser por ejemplo, esa deportación masiva que él dice que va a hacer. Si la hace, eso implicaría que 200.000 dominicanos que tenemos en Estados Unidos hoy día sin documentos podrían ser deportados. Y eso sería reducción de remesas, eso sería gente que entrando al país de manera considerable, ¿no? Que van a alterar procesos, ¿no? del país. Habría que ver eso, habría que ver el tema de los aranceles, cómo lo maneja, si finalmente desarrolla tal cosa, porque eso podría amenazar incluso temas de intereses dominicanos, ¿no? En términos de exportaciones y demás. Entonces, Donald Trump, yo diría, esperemos el 20 de enero, que es cuando él se va a juramentar, a ver qué es lo que va a hacer, porque por ahora lo que hay es mucha incertidumbre. Ok, Elvin, el presidente Abinader hace unos días participó en un evento internacional que tenía por nombre Perspectivas de Cooperación en un Mundo Fragmentado. Primera pregunta, ¿el mundo está fragmentado? Sí, mucho. Y segundo, en un mundo que se habla de globalización, otros hablan de desglobalización. ¿En qué pie estamos parados en ese sentido y qué papel juega la diplomacia en todo esto? Sí, el mundo está fragmentado. ¿Cómo podemos ver eso? Sí, en la primera pregunta, el mundo está fragmentado porque fragmentadas están las sociedades del siglo XXI. Por tantos cambios vertiginosos, el impacto de la tecnología, las disrupciones tecnológicas, etcétera. Y hay un cambio geopolítico importante. Se está pasando de un modelo de gobernanza mundial unipolar, con un hegemón que era Estados Unidos, a un modelo multipolar. Es decir, el mundo está cambiando. El mundo está cambiando mucho. El mundo se está convirtiendo en un mundo de esferas de influencia. Por ahí está China, que ya en los hechos es una economía más grande que la de Estados Unidos, en los hechos ya. Por ahí viene la India, el país más poblado del mundo, que se proyecta ser la primera economía para el 2050 o segunda. Entonces, ese es el mundo que hay hoy. Y en ese contexto, países periféricos, pequeños como la República Dominicana, pero que forma parte de un mundo latinoamericano, que si se une podría ser una fuerza interesante e importante en ese mundo. ¿Que si se une en qué sentido? La integración latinoamericana, ese proyecto pendiente que tenemos desde más de 200 años, porque eso lo anunciaba Martí, lo anunciaban Bolívar, esos tipos de próceres de la América Latina. Es un proyecto pendiente que podamos integrarnos en la América Latina para ser un bloque que tenga presencia en el mundo. Porque nosotros somos países... Pero se hacen muchísimos eventos justamente buscando unificación de criterios y que seamos más fuertes juntos, pero eso en la práctica no es así. Claro, es que una cosa es que hagan los eventos, otra cosa es que se desarrollen los mecanismos, que partan de posiciones latinoamericanas. Está la OEA, pero la OEA que tiene cosas buenas y malas, pero la OEA está en Estados Unidos, está en Washington. La sede de la integración latinoamericana debería estar en un país latinoamericano y financiada por países latinoamericanos para que responda a intereses latinoamericanos, que en unas cosas convergen, pero en otras divergen de Estados Unidos. Entonces, eso no se ha logrado en América Latina, por muchas razones, pero no se ha logrado y creo que es una tarea pendiente. Solo somos paisitos muy pequeños, realmente. Porque el mundo funciona así, a nivel geopolítico es fuerza lo que determina las posiciones, capacidades. Y un país como el nuestro, muy pequeño, va a una negociación, pero otra cosa es si vamos como América Latina, que implica 600 millones de habitantes, una clase media de 13 millones, 300 y pico de millones de personas, territorios, recursos. Es otra cosa si vamos como América Latina. ¿Qué papel tiene la diplomacia en todo esto?
Bueno, la diplomacia ¿Qué pesaría más? Si la sociedad está fragmentada, como tú dices, si hay esa desintegración, ¿cómo? Si es con estrategias políticas o que la política use la diplomacia, o ambas cosas a la vez. sí, la diplomacia es fundamental, la diplomacia es clave. La diplomacia permite efectivamente que países no tan grandes, con tanta fuerza como el nuestro de partida, podamos tener cierta presencia si nos manejamos inteligentemente. Que yo creo que manejarse inteligentemente hoy para la República Dominicana es convertirse en un eje clave para generar procesos de integración en América Latina. Eso yo creo que es una tarea ¿Y pendiente. cómo es manejarse con inteligencia? Manejarse con inteligencia es un poco de lo que creo, lo que decía hace un rato, vincularnos con sectores académicos de los distintos tendencias que hay en América Latina, sectores culturales, tener una Pero ¿quién? ¿Eso es agenda de una tarea de cooperación. quién? ¿De la sociedad o del gobierno en sí? Eso es una ¿O de actividad, los dos? es una actividad del Estado dominicano Del Estado. y del Estado al gobierno y del gobierno a la sociedad, pero tiene que ser una agenda de Estado, que independiente de quién gobierna en el país, haya esa visión, se desarrollen esos mecanismos y eso se mantenga. Y esto no se ha ido desarrollando, porque yo veo que hay más presencia Muy y más poco. eventos de académicos que se hacen aquí en la República Dominicana. Muy poco. Aquí lo que se han hecho últimamente es que han venido unos expresidentes, todos de derecha, muchos de ellos desacreditados en sus países, que creo que eso no es por ahí. No es ni trayendo presidentes de izquierda ni de derecha, es trayendo los diversos sectores que hay en América Latina para constituirnos acá con la posición geográfica que tenemos y que a la gente le encanta venir aquí, constituirnos, ¿no?, en ese espacio latinoamericano donde vengan a converger distintas visiones, distintos sectores. Y eso que eso deje procesos que se Pero mantengan no en el para tiempo. lograr acuerdos. Pues bueno, para Pero elaborar porque esos acuerdos generalmente son declaraciones muchas veces de buena intención, pero que no se concluyen, no llegan a nada. acuerdos que sean vinculantes y que generen procesos. La clave es generar mecanismos y procesos, porque después de las fotos y los encuentros entre presidentes, lo que se mantiene son los mecanismos y los procesos. Y ahí es que está lo importante, que queden mecanismos y procesos funcionando. ¿Y cómo se logra eso? Con cosas que se hagan. Se necesitan dejar cosas que se mantengan haciéndose, por ejemplo, vínculos académicos, investigaciones conjuntas, cooperación, ese tipo de cosas se mantienen y generan Una articulaciones, sinergia en ese sentido. sinergias, articulaciones que permanecen en el tiempo. Ok. El contacto que generalmente se tiene o que uno ve a los gobiernos con otros gobiernos son el tema de las cumbres. Y las cumbres vemos que son declaraciones de buenas intenciones, se hacen una foto, se hablan los temas, pero en definitiva ya hasta se ha perdido el interés de participar de muchos gobernantes, porque dejar un país en otras manos y para venir con ellas vacías y solamente hacer relaciones públicas, que a veces no se hacen ni siquiera bien, entonces hasta qué punto eso es bueno. Sí, bueno, las cumbres se tienen que resignificar. Son importantes las cumbres, porque también hay un aspecto simbólico, hay una cuestión formal del encuentro, del saludo, de ciertas declaraciones. Eso es un nivel. Luego, lo que pasa es que luego hay otros niveles que en eso no se ha incidido. Yo creo que las cumbres son muy importantes y deben mantenerse, incluso hacerse más, pero que esas cumbres tengan el otro nivel, que es que, como decíamos, dejen mecanismos y procesos, permitan, por ejemplo, una cumbre que se haga en el país X, que sea de nuestra región, ojalá Vamos a que tener una cumbre a final de 2025, que somos sede aquí en la República sí, Dominicana. una cumbre que ya se ha hecho mucho, ojalá esa cumbre deje algún proceso en nuestro país que permita a sectores de la sociedad civil, sectores económicos, sociales, políticos, etcétera, que les dé cosas para que ellos se mantengan haciendo. La mejor diplomacia es la que luego, después de los acuerdos y las fotos y las declaraciones, quede en manos de actores de la sociedad eso, para que ellos le den continuidad y ellos se apropien, se identifiquen. Esa es la clave. Por eso una de las cuestiones fundamentales en la diplomacia de hoy es la diplomacia académica, que las universidades se integren, que se vinculen, que vengan Bueno, pero para estudiantes eso que se le académicos. dé participación también. Claro, tiene que dársele participación, absolutamente, totalmente. Eh, la perspectiva política para la República Dominicana, dada la situación económica, los retos que tenemos, porque no se aprobó la reforma fiscal y eso, para el 2025 y que el gobierno como que se reencauce, ¿por dónde debe ir el ambiente? Bueno, a mí me parece que va a estar muy marcado el escenario político del país
por un lado, la discusión de las candidaturas. Ay, Dios mío, pero qué penoso, ¿no? A Faltando tanto. 4 años, sí, la discusión que a mí me parece, yo creo que, yo diría que lo criticable no es que se dé esa discusión de candidaturas, porque es tal vez la cultura política nuestra, y así cada pueblo tiene su cultura política. Nosotros estamos en política todo el tiempo. Ahora, lo que yo sí le criticaría a eso es que uno ve cuando esas discusiones de candidatura, uno no ve una discusión de proyectos de país, porque casi todos piensan lo mismo y dicen las mismas cosas que ya han dicho todos los otros que han estado. ¿Quién está proponiendo un proyecto de país distinto ahora en la República Dominicana? ¿Quién está? Pero es que las necesidades siguen ahí, entonces no podemos, si no son satisfechas esas necesidades, no podemos cambiar el libreto. El tema es cómo hacerlo. Pero probablemente el hecho de que esas necesidades sigan ahí es porque nadie aquí ha planteado un proyecto de país diferente. Probablemente sea por eso, porque nosotros tenemos un país que tiene 30 años creciendo económicamente, pero las necesidades siguen iguales: mala educación, desigualdad, pobreza, desorganización, una serie de problemas, ¿no? Se ha avanzado en cosas mucho, ¿no? Esto no quiere decir que no hemos avanzado, no, hemos avanzado muchísimo, pero podríamos haber avanzado mejor, porque una cosa es crecer y otra es tener desarrollo. Desarrollo no ha habido mucho en el país. Tú dices que has vivido en varios países de América Latina, haciendo trabajos académicos. Nosotros hemos crecido, pero algunos refieren de que ese crecimiento justamente sigue manteniéndose esa desigualdad abismal y esa deuda pendiente de los gobiernos con la sociedad dominicana en tener, por ejemplo, acceso a servicios que son muy básicos. La diferencia con otros países, como países más pobres, como han logrado más esa integración y nosotros con este crecimiento no lo hemos logrado. ¿Por qué? Bueno, porque son varios factores, ¿no? Para hacer eso hay que tener una mejor educación. No tenemos una buena educación, no tenemos buenas universidades. No hay una sola universidad dominicana entre las mejores 100 de América Latina. No digamos de las mejores 100 del mundo, es imposible por ahora. Pero no tenemos, es un tema de política social, de política distributiva. Fíjese, el país de América Latina que tiene los mejores indicadores sociales, donde mejor se vive, es Uruguay. Y Uruguay ha logrado eso, tiene un tema histórico, pero Uruguay ha logrado eso con una serie de políticas concretas. Entonces, a mí... Cuando tú dices donde mejor se vive, ¿cuáles son los parámetros para decir que en un país se vive mejor que otro? Baja inseguridad, el nivel de educación promedio de la sociedad, acceso a servicios públicos, fundamentalmente con esas tres variables. Esas tres variables, sí. En Uruguay, en esas variables, es el único país de América Latina que tiene indicadores parecidos a los de los países desarrollados como Suecia, Noruega, Suiza, etcétera. Es el único que tiene indicadores parecidos como país. Hay regiones dentro de países de América Latina que tienen indicadores parecidos, pero Uruguay lo tiene como país. Entonces yo creo que cuando uno ve en países latinoamericanos que muchos tienen economías más pequeñas que la nuestra, no han crecido tanto, pero tienen... mayor inclusión. En algunos indicadores son mucho mejores sociedades bastante mejor sociedad que la nuestra, en varios indicadores. Porque es que yo creo que nosotros nos hemos desenfocado en el país, hablando nada más de crecimiento y datos y que cuánto se crece, pero no se ha hablado tanto de desarrollo social. Y esa es la deuda pendiente del país. Bien. Vamos a otra pausa y en breve regresamos. Continuamos conversando con el politólogo Elvin Calcaño. Elvin, en el mundo que se dice que está muy convulso, cuando estábamos tranquilos después del COVID, bueno, estalló lo de Ucrania, estalló lo de Israel, recientemente lo de Siria, el Medio Oriente está que arde. Entonces, con ese panorama, obviamente que se genera mucha incertidumbre. Si a eso le agregamos la polaridad que existe entre Estados Unidos y China, el tema de cómo trataría a partir del 20 de enero Donald Trump las relaciones con esas grandes potencias, entiéndase la amistad con Rusia, el tema de China, los apoyos a ciertos grupos en el mundo. Es decir, ¿qué es lo que se viene a venir en términos del mundo? Porque muchas veces son decisiones políticas, pero estos conflictos a veces no son por cuestiones políticas, sino por cuestiones ideológicas y religiosas. Entonces, armonizar todo eso, algunos expertos dicen que hay países que tienen remedio y hay otros no, como lo del Medio Oriente. Y esa incertidumbre, si se puede multiplicar, o cómo tú ves ese escenario. Bueno, sí, yo creo que cuando uno ve situaciones como las que han pasado recientemente,
en muchos de los países del mundo y esas regiones que muy bien señalabas, hay que centrarse primero en la característica específica de cada uno de esos escenarios. Por ejemplo, lo que sucedió en Siria, eso tiene unas características muy propias sirias, ¿no? Pero tan propia que tenía 54 años en el gobierno esa dictadura. Sí, bueno, la familia Assad tenía 54 años gobernando, desde el papá y luego Bashar al-Assad. Sí, y por ejemplo, una de las características es que en Siria explotaron las contradicciones que había, porque en Siria era una minoría que con puño de hierro, de manera autoritaria, dictatorial, gobernaba ese país, que es una minoría que representa el 20% de la población. Siria es un país muy diverso. Hay cristianos, hay musulmanes, chiitas, sunitas. Pero son turcos. todos extremistas. No. Pero Hay entonces, sectores extremistas, pero sectores, no. pero que pero no dominan todos. o que los extremistas dañan la cosa, es decir, porque el extremista de esa zona del mundo lo ejerce y duro. Sí, pero es que el Medio Oriente Medio Oriente es una zona muy compleja por el tema religioso, étnico. Siempre ha sido, si nos trasladamos hace 4000 años atrás, el Imperio Persa ya era una zona en disputa. Extremistas hay también, por ejemplo, en Israel. En Israel hay sectores sionistas extremos que piensan que hay que matar a toda la población palestina y que son el pueblo de Dios y que en base a eso se puede matar a todo el mundo. Pero también están los extremistas islámicos, ¿no? Que están en Arabia Saudita. Lo que yo quiero que veamos con esto es que ahí hay sectores extremos y de distinto tipo en todos lados y negociando con todo el mundo. Por ejemplo, un país extremista en términos de cómo aplica la ley religiosa es Arabia Saudita. Arabia Saudita fue en este año 2024 el país donde más personas se ejecutaron en el mundo. Se ejecutaron 480 y pico de personas. El Estado las ejecutó porque en Arabia Saudita se aplica la Sharia, que es la ley islámica, en este caso una versión que se llama Wahhabita, que es una corriente que hay allí, que viene desde el siglo XIX. Entonces, pero Arabia Saudita es uno de los aliados principales de Estados Unidos y de Europa. Allí se hacen peleas de boxeo, partidos de fútbol, y todas esas cosas se hacen en Arabia Saudita. Del mundo occidental. Claro, mientras otros países como Siria decían no, que es una dictadura, que es un problema. En la geopolítica priman los intereses y los países se mueven y las potencias en función de intereses. No tienen realmente amigos ni enemigos, tienen intereses. Por eso a unos le llaman terroristas, a otros no, pero cuando uno se pone a ver, pero hacen lo mismo. ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, porque con unos se pueden negociar según intereses y con otros no. Y esa es la geopolítica, ¿no? Fundamentalmente. Y con el tema de Venezuela, por los intereses que no ha caído Maduro. Sin duda, claro, hay intereses en Venezuela. Tiene el escenario venezolano tiene una dimensión geopolítica y una dimensión interna. A nivel geopolítico, Venezuela forma parte de ese, digamos, de ese eje de países del mundo que como respuesta a la hegemonía estadounidense están tratando de empujar hacia una forma de gobernanza mundial diferente. Ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Irán, y ahí hay incluso países en los BRICS, por ejemplo, que son amigos de Estados Unidos, como Pakistán, como Arabia Saudita, Vietnam, etcétera. Hay de todo allí. Y Venezuela, la crisis venezolana, el curso que ha tomado, tiene un determinante internacional, luego tiene determinantes internos, que es que los sectores opositores venezolanos no han logrado, esa es la realidad, configurar una fuerza política que pueda tensionar internamente de verdad al gobierno de Maduro. No lo han logrado hacer. Y eso, bueno... Para eso tendrían que conquistar al ejército. No sé, tendrían que conquistar sectores del ejército, tendrían que movilizar electoralmente mucha más gente de la que han movilizado, incluso en la elección pasada, que ahí pasó lo que pasó, pero no lograron tampoco movilizar todo lo que tenían que movilizar. Eso es una realidad. Entonces, ¿cómo se mueve todo eso? ¿Cómo se maneja en función de una salida democrática y mejor para el pueblo venezolano? Va a estar determinado por eso, factores externos e internos. Lo de Ucrania, que se llamó tanto la atención, hay algunos que pronostican que ese apoyo de Estados Unidos no va a seguir siendo y que Zelensky tendrá que sentarse en la mesa de negociaciones con Putin. La guerra de Ucrania va a terminar como todas las guerras terminan desde que el mundo es mundo prácticamente, que es en una negociación política. Lo que pasa es que cuando empezó la guerra de Ucrania, yo me acuerdo, yo no vivía aquí en el país, pero lo decía en otros foros, que ahí van a tener que negociar y a uno le decían, no, pero tú eres pro Putin, entonces ya todo el mundo habla de que tienen que negociar. Entonces, y yo de pro Putin tengo poco, a mí Putin no me gusta casi nada, pero desde el principio
toda guerra tiene que terminar en un proceso de negociación. Y la guerra de Ucrania por dos cosas, rápidamente. Primero, porque Ucrania no tiene la fuerza para derrotar a Rusia militarmente. Eso es imposible, que un país sin armas nucleares derrote a otro que tiene armas nucleares. Eso no existe. Y por otro lado, el segundo, Ucrania depende de la OTAN para tener capacidad militar de por lo menos no ganar, pero mantener la guerra. Sí, pero todavía no es parte. No, pero la OTAN, sin ser parte, la OTAN es la que le está suministrando las armas a Ucrania, Estados Unidos y Europa. Sin esas armas Ucrania no puede pelear, porque es un país muy pequeño frente a Rusia. Entonces, cuando uno ve esos factores de que no le va a ganar la guerra y que depende de otros para poder mantenerse peleando, lo que te dice es que esta gente tienen que negociar. Ese apoyo se está agotando. Claro, hoy día en Europa los países que apoyan a Ucrania electoralmente casi todos están en el piso. Alemania, Francia, casi todos. Y en Europa cada vez están ganando más candidatos, como pasó ahora en Rumanía, están ganando candidatos que son anti-apoyo a Ucrania. Esa es la realidad. Entonces, porque la guerra de Ucrania ha afectado la economía europea, la ha afectado mucho. Europa necesitaba el gas ruso barato para mover su maquinaria industrial. Ya no tiene ese gas, se han encarecido los costos de producción y tienen una crisis económica. Y la gente está diciendo, paren esa guerra y díganle a esa gente que negocien. Y por eso desde un principio yo lo decía, y ya eso va a terminar en una negociación. Pero eso se desactivará próximamente y los traspiés que ha dado Francia, que no se esperaban. Sí, ahí va a haber que Trump... Es decir, los grandes también se equivocan, los ricos también lloran. Muchísimo. Europa se equivoca, Europa para mí se ha suicidado con la guerra de Ucrania, porque cortó su relación de convergencia económica con Rusia y ahora está comprando un gas mucho más caro a través de Qatar, a través de Estados Unidos, y eso es encarecido su industria, como decíamos. Entonces Europa, países ricos con una historia larguísima, pero se equivocan. Eso se dice entonces de que la geopolítica se nutre mucho de los intereses. Ahí no pensaron entonces en los intereses. Sí, pero... O se pensó que iba a ser algo más breve, más corto, pero que se ha llevado ya... Lo que pasa es que primó el interés de Estados Unidos. Primó el interés de Estados Unidos. A Estados Unidos le conviene que esa guerra dure 300, bueno, no 300 años, pero que dure mucho, porque permite que su gas se venda en Europa y le permite que su agenda militar sea la que determine a su vez la agenda de defensa europea y le compren armas y le compren tecnología. Pero a Europa no le conviene eso. Y entonces Europa hoy día no tiene capacidad de autónomamente definir su línea estratégica de seguridad y eso le está costando mucho. Y frente a este mundo con tanta incertidumbre y estos paisitos pequeños como el nuestro, aunque no nos guste decirlo, entonces ¿cómo nos afecta y cómo debemos prepararnos por eso? ¿Qué debemos esperar en el 2025 frente a todos estos acontecimientos? ¿Cómo prepararnos internamente? Frente a este mundo que viene, donde ya hay yo le llamo, y otros y autores muy importantes dicen eso, el mundo está en una tercera guerra mundial, lo que pasa es que de baja intensidad. Ya estamos en una tercera guerra mundial. Pero de baja intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no se está peleando directamente entre potencias, sino están peleando a través de terceros, de proxy se llama. Por ejemplo, están peleando a través de Hezbollah, en el caso de Israel, a través de Ucrania, a través de Taiwán, parece que se quiere pelear con China. Pero ya el mundo está en una situación de tercera guerra mundial, pero de baja intensidad. ¿Y qué implica eso para la humanidad y para los países? Eso y para los países como el nuestro, que estamos distantes, pero obviamente que somos impactados. Eso implica un tiempo de mucha incertidumbre, un tiempo de mucha inestabilidad. Eso implica que hay una amenaza real, como no la había desde los años 60, de guerra nuclear. Eso implica de que países como el nuestro y regiones como la nuestra, América Latina, tienen que desarrollar relaciones amplias con diversos sectores. Convertirnos en una zona de paz, ni con unos ni con los otros, sino de paz. Yo creo que esa es la clave para poder relacionarse con todo el mundo en un tiempo tan convulso y ampliar nuestro marco de relaciones. Si hay una guerra... ¿Quién tiene que preparar en los países esa agenda? El Estado. Es decir, ¿cómo prepararse? ¿Cómo ver eso? No ignorar esa realidad, pero ¿cómo tener un plan para enfrentar eso? El Estado con políticos capaces, formados, que no solamente sean políticos porque hacen buenos TikTok y buenos videos y digan 4 cosas, sino porque tengan formación, tengan visión, tengan relaciones internacionales para poder conducir un país como el nuestro en un mundo como este, donde la incertidumbre y la inestabilidad lo que va a hacer es aumentar. En el mundo eso no va a bajar, eso va a aumentar, porque el punto clave del siglo XXI va a ser definir quién es la primera potencia mundial, China o Estados Unidos. Lo van a definir negociando o con una guerra. Si se van a la guerra, pueden borrar el planeta con las armas que tienen.
Y ese es el punto que está pendiente, el Pero Trump enfrentamiento dice entre que China y eso Estados va a Unidos. cambiar en muy poco tiempo, Trump desde puede que él decir, asuma. Vamos a ver si es verdad. Trump puede decir lo que él quiera, y después en los hechos será otra cosa. Ya él fue presidente y muy pocas cosas de las que él decía se hicieron. Él puede decir mucho, pero ya el mundo es otro, donde no solo Estados Unidos es el que determina las cosas. Estados Unidos es muy importante, es un gran país, pero hay otros países y otras potencias que están emergiendo y no quieren que le digan lo que tienen que hacer. Bueno, pero el hecho de que ganara con ese discurso frente a todas las adversidades que tuvo que enfrentar y frente a todos los pronósticos de que iba a ser muy reñido, obviamente que se mandaba un mensaje. Yo creo que tú has escrito sobre por qué se produjo ese cambio. Es decir, Sí, por qué se produjo esa elección, mejor dicho, sí, frente bueno, a los pronósticos que decían que podría ser otro resultado. sí, bueno, el triunfo de Trump no es un triunfo tan grande. El Trump, sí, ¿Cómo que no? no, porque Hillary Clinton en el 2016 sacó más votos que Trump ahora. No. Sí, no, porque eso es un dato. El triunfo de Trump es avasallante en el sentido de que Pero gana. voto popular, muchísimas novedades tuvo Trump en estas elecciones, La que no diferencia, la tuvo cuando fue presidente en la otra no. oportunidad. La diferencia en el 2020, la diferencia en votos popular entre Biden y Trump en el 2020 es mucho mayor a favor de Biden que de Trump. Trump sacó menos votos que Biden ahora. La sociedad estadounidense lo que está es dividida. Trump ganó porque 230,000 electores en 4 estados claves no salieron a votar demócrata. Sí tuvo un triunfo muy fuerte y es muy significativo y muestra de que es una persona, Trump, con mucha resiliencia, con mucha fuerza y que tuvo un discurso que logró sostenerlo y convencer a una parte de la sociedad, pero no es un triunfo arrollador en términos de que uno pueda decir la sociedad americana ahora es trumpista, se fue con Trump completamente. No. Trump tuvo un triunfo electoral importante, pero no arrollador, y ahí están los datos. Desde el 1888 es el tercer presidente que menos votos saca, después de Nixon y Kennedy. Esos sí, son los datos. Bueno, Elvin, te agradecemos mucho tu participación. Vamos, no sé si quedarnos satisfechos o quedarnos preocupados después de oírte hablando de todas estas cosas y los pronósticos, pero es mejor siempre estar informado que no estarlo. Conocer la realidad que desconocerla. Así que muchísimas gracias. Un honor siempre. Nos vamos a una pausa.